Hola, buenas tardes. ¿Se escucha de atrás? No necesito micrófono yo. Así no hacemos tanto movimiento. Bienvenido, como decimos siempre, a la Casa de los Escritores y las Escritoras de la provincia de La Pampa. Mucho más con esta actividad que tiene hoy como centro un libro muy significativo, en el doble sentido, ¿no? En su anclaje en la realidad, pero también en la construcción simbólica, en la construcción literaria. Y quizás para la APE sea muy importante debido al trabajo de investigación que se hizo hace muchos años, junto con la Subsecretaría de Cultura, que recaló en la publicación del libro Pampas del Sur, donde se recuperan un montón de materiales que tienen que ver justamente con la cultura de nuestros pueblos originarios. Y es un tema realmente apasionante para discutir, para debatir, debido a la construcción, ¿no?, de la historia oficial, en tanto y en cuanto cuáles son las voces que cuentan a nuestros pueblos originarios, especialmente mapuches y ranqueles, ¿no? Justamente en la provincia de La Pampa hay una larga tradición, haciendo basamento en aquellas que responden a Mansilla y Ceballos, pero podemos ir para adelante y para atrás, ¿no? Recuperar a Luis de la Cruz cuando pasa en 1806, con permiso de los pueblos originarios, hace su recorrido desde Concepción de Chile hasta Santa Fe, así como Prado y también Avendaño. Y luego viene una reconfiguración que el primero que pone en discusión toda esta construcción sobre los pueblos originarios es Tarnopolsky, donde él habla de la literatura de la frontera y que decía que toda esa literatura estaba montada sobre la voz de los dominantes, de los vencedores, es decir, que los pueblos originarios no hablaban. Y ahí va a empezar a haber una reescritura, digamos, primero y principal, entendiendo y comprendiendo que nuestros pueblos originarios son orales, no había escritura. Y en ese sentido, un poeta chileno, Eleuperá Chayhuaylá, en el año 94, en un encuentro que se hace de literaturas de pueblos originarios en México, acuña una fórmula que es la oralitura, del oral al escrito, es decir, ellos se apropian de los caracteres latinos para que se pueda leer. Y quizás el desafío más importante, por lo menos en nuestra provincia, en esta conformación de la biblioteca oficial, sea el trabajo de Josefa Poncela, que se publica en 1942, que es la cumbre de nuestra raza, ¿no?, que estaba en el gobierno dual, donde cuenta y pone en discusión justamente esta construcción simbólica de los vencedores, y siempre hablando desde el lado ese, ¿no? Bueno, Josefa Poncela va a hablar de otro lugar. Y así va a ir sucediendo en el transcurso de estos últimos años la resignificación desde investigadores de esta matriz, ¿no? Podemos hablar de Omar Lobos, ¿no?, con la investigación que él hace sobre las cartas de Calfucurá y la novela, La veraneada de Chachay Calfucurá, donde él es cruzado ahí por la voz de Calfucurá. Y lo que hay que destacar siempre en estos autores es que no son originarios. Tanto Edgar Morisoli, Juan Carlos Bustriazo Ortiz son seguidores, defensores, utilizan la toponimia, pero no hablan la lengua original. Y eso hay que destacarlo siempre cuando se discuten estas cosas. Otro que va a realizar un trabajo realmente interesante es Horacio Beascochea con La Tierra Plana. Él ahí va a ser cruzado por la voz de Pincén, le va a dar la voz a Pincén, pero también no es un originario. Y quizás en este sentido uno va discutiendo y va armando esta trama y llegamos a este Mariano Rosas, donde también va a hablar, y quizás yo lo que quisiera destacar acá, la resignificación y la presencia que ha hecho Javier Villalba, ¿no? Él sí es un hablante de la lengua. Y de alguna manera ahí se empieza a reconfigurar esta discusión en el campo literario, podemos tomar algunas de las teorías que revisan estas categorías, ¿no?, de los imaginarios dominantes, los imaginarios dominados, ¿no es cierto?, con Benjamin, con Castoriadis. Entonces es interesante cuando aparecen estas publicaciones, estas novelas, donde se resignifica justamente el tablero, donde está patentada la tradición. Y emergen las voces de aquellos que fueron vencidos, pero que están. Es decir, no es una cuestión arcaica de nuestro pueblo originario, están hoy acá, presentes con nosotros y generando arte constantemente. Arte entre comillas, lo digo, ¿no? Entonces es muy positivo poder contar con esta nueva mirada. Así que para la APE, cuando Mercedes nos propuso presentar este libro, la comisión no lo dudó ni un instante, porque participa justamente de los intereses de la construcción de la Asociación Pampeana de Escritores. Así que le damos la bienvenida a Sergio, y desde ya, como siempre decimos, para nosotros es un gusto que Eduardo Aguirre, uno de los pensadores más importantes que tiene la provincia contemporánea en estos momentos, que todos los artículos que va publicando en el diario ponen en discusión constantemente lo que nos sucede.
desde lo político, desde lo sociológico, desde lo filosófico, y es importante poder tener su mirada en esta construcción. Así que bienvenidos y le doy la voz a Mercedes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta posibilidad y por esta convocatoria. La lectura del libro, se lo decía Sergio antes de que iniciáramos este encuentro, genera algunas sensaciones interesantes. Una de ellas es el placer de saber dónde uno comienza pensando el libro y la incertidumbre respecto de dónde termina cuando finaliza ese ejercicio de reflexión. Es difícil encontrar un hilo conductor, pero recién Sergio tiró dos aspectos que me parece que pueden ser relevados por lo menos como introducción de estas breves palabras que ensayaré. En primer lugar, esta cuestión de que en los genocidios reorganizadores, en los genocidios de la modernidad, la profanación de los cuerpos es un gesto identitario. Se produce y se reproduce durante 2 siglos sin solución de continuidad. Podríamos decir que esta práctica macabra es indisociable de la voluntad de exterminio del perpetrador y a su vez pretende erigirse como forma de acallamiento de las voces disonantes de los vencidos. Pero los vencidos, lo decía también Sergio, hablan, se expresan. Se expresan desde los silencios, se expresan desde los testimonios, se expresan a través de la imaginación de recrear situaciones e instancias que en principio parecen muy lejanas, pero que tienen y cobran una actualidad rotunda. Yo recogí algunas cuestiones entre las cuales fui mencionando algunas de las excelentes referencias que hace el trabajo de Sergio y otras que me permití añadir, quizás con un dejo de audacia importante. ¿Qué es lo que atrae del libro? En primer lugar, la voz crucial de Mansilla. Una voz envejecida por la decepción inconmovible de lo que llamaron los positivistas las esperanzas. Esta idea de poner en tensión la idea de un porvenir, de un progreso, de un futuro, y repensar esas categorías como el verdadero opio de los pueblos. Es decir, no suponer que el odio de los pueblos es la religión, que tiene que ver con la tradición, y la tradición no tiene que ver con lo antiguo, sino con lo eterno, sino suponer y plantear que en realidad la decepción tiene que ver justamente con este opio que es la esperanza en la que se forjó la lógica del aniquilamiento como forma del exterminio de un otro diferente, que yo planteo finalmente, ¿se trató de un otro diferente o se trató de un no otro? ¿Era un ser distinto o era un no ser? Es interesante lo que dice Sergio, enlazando estos diálogos históricos, desnudando esta oscura pulsión reorganizadora de la masacre a la cual hacía referencia hace un ratito, esta exhibición del horror, pero también del amor, de la belleza, todo esto que da cuenta de la matriz colonial que habitaba en las clases dominantes, por lo menos en la cultura de las clases dominantes del país oligárquico, puesta a disposición de una concepción eurocéntrica del ser hegeliano, de esta idea de un homo economicus que necesariamente debe repetir determinadas lógicas, determinados saberes, determinadas culturas. Y todo lo que se oponga
todo lo que se rebele contra esos patrones hegemónicos debe ser necesariamente aniquilado porque el capital no va a admitir estas dos ediciones. Mucho menos cuando la cosmogonía se interpone como algo imposible de saldar. ¿Cómo conjugar la disputa por la propiedad de la tierra contra un pueblo que cree que la tierra no es de él, sino que él es parte de la tierra? Luego, me parece que es muy importante recobrar una frase de Mansilla que dice: somos fracaso, se lo dice a Mariano. Vos, heredero de 4 linajes que lucharon por la sobrevivencia de una raza cuyo destino era desaparecer. Yo, príncipe acunado con los cantos de gloria de una nación que nunca será. La verdad que esta frase, esta construcción, me pareció tremenda, porque pone de manifiesto justamente la mirada del mundo que los colonizadores tenían, que este Estado argentino, militarista, oligárquico, fuertemente impregnado de un europeísmo ilimitado, planteaba como forma civilizatoria, es decir, el sometimiento y la sujeción. Mansilla, y esto es textual, se asume como un triste militar con ínfulas de escritor en el que su espíritu, su ser en su máxima intensidad, era el héroe cósmico que esperaban los llanos ignotos para recibir una vez y para siempre la semilla del fecundo progreso y civilización, dice Sergio. Y el atildado militar reconoce en Panquitrus la conquista situada del estar siendo. A diferencia de esta posición europeísta del ser, lo que se opone desde Mariano es una mirada del estar. Si ustedes quieren, una mirada heideggeriana, del estar siendo del hombre arrojado a la realidad y situado en esa realidad, tan situado que Mariano elige no irse nunca de la laguna del Eubucó, aún a sabiendas de que lo que sucedería inexorablemente era el desastre para él y para su pueblo. Esta diferencia inconciliable que tenía como voz brutal de fondo en las consignas de Sarmiento, que cita el texto, incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya al odio instintivo al hombre civilizado. Mariano Panquitrus, el más grande de los ranqueles, yo lo adelantaba, decide permanecer por el presagio categórico de la Machi y el sentido irrefrenable de hacer pie en ese suelo. Y la muerte es el destino prefijado de los perpetradores de ese crimen de masas, que será el primero de la modernidad cometido por el Estado argentino, el Estado de los 3 genocidios. El horizonte de proyección inexorable que establece el lenguaje de los sables para un otro que es en realidad un no ser, un homo sacer, una nuda vida, una humanidad desnuda respecto de la cual puede hacerse cualquier cosa, inclusive la profanación de este cuerpo. Nada más. ¿A mí me escuchan o me pongo el micrófono? No te escuchamos. Bueno, yo en realidad voy a hablar como una lectora más. La idea es esa, contarles los 4 o 5 puntos que a mí más me llamaron la atención del libro. Y después yo quería hacer en realidad un intercambio con ustedes. De preguntas y respuestas, ¿no? Claro, sobre el tema. Porque ya 3 es un montón.
Bueno, la primera palabra que se me viene a la mente con este libro es el tema de las contradicciones, ¿no? En este personaje de Mansilla, encargado en su momento de hacer ese tratado de paz con los pueblos originarios, y el mismo Mansilla firmando años después, avalando el genocidio con la campaña del desierto de Roca, ¿no? Y pensaba en esta cuestión de las contradicciones que habitan siempre en la historia de nuestro país y en nosotros mismos, ¿no? Y pensaba que quizás hoy estábamos todos acá reunidos porque en un punto queremos que en esas contradicciones gane lo mejor de nosotros, ¿no? En momentos donde parece que nos quieren deshistoriar todo el tiempo, nosotros estamos como empecinados, ¿no?, en buscar respuestas en lo que nos pasó, porque estoy convencida de que si conocemos nuestra historia vamos a poder construir otro país mejor, ¿cierto? Otra de las palabras, además de contradicción, es reivindicación, ¿no? Porque un Mansilla viejo, ¿no?, aparece en este libro como que quiere devolver la cabeza a Mariano Rosas, cuando él había dicho en su momento: sin los pueblos originarios es imposible pensar la historia. Y yo decía, si sería posible lograr como país una gran reivindicación y volver a nuestras raíces, porque si la patria hubiese sido pensada, ¿no?, con los pueblos originarios, quizás hoy nuestro presente sería otro. Y pensaba hoy quiénes están quedando fuera de esa patria que pensamos, más allá de los pueblos originarios. Otro tercer punto es imposible no relacionar este libro con la actualidad para mí. No es un libro que habla de la historia, que pasó allá lejos, que siempre, por lo menos yo cuando era chica, era la historia en el colegio y después la vida. No, este es un libro que para mí la cabeza de Mariano Rosas y la vida actual están como muy relacionadas. Pensaba en la persecución de los pueblos originarios. Pensaba esta semana en la noticia que conocimos de Rafael Nahuel. Esta semana la Corte Interamericana visitó el norte de nuestro país por una disputa territorial que hay allá en la triple frontera, donde declararon que una violación de los derechos de las comunidades originarias. Y pensaba también en las declaraciones de nuestro actual presidente, que decía que todos los argentinos descendemos de los barcos. ¿No? Ahí se están ignorando e invisibilizando nuestra historia. Hay una frase respecto a Panguitrus en el libro que dice: como todo hombre que defiende a su pueblo fue un héroe, pero de esos que nunca se van a reconocer, porque en este país los héroes tienen que hablar como españoles y ser blancos. Y yo relacionaba esa frase con esto y digo... Es como maldito. Después, un cuarto punto, la restitución. Esa palabra me quedó porque yo decía, mi sensación con la restitución de los restos de Panguitrus del Museo de Ciencias Naturales de La Plata en 2001, eso también a mí me llamó la atención, porque yo la verdad que ignoraba que es en 2001. Y digo, ¿cuánto tiempo, ¿no?, pasó? Al final del libro de Sergio Van Arque hay un link donde ustedes pueden entrar a una página y ver el video, que es muy emocionante de ese día cuando se restituyen. Y yo no pude dejar de relacionarlo con la restitución, por ejemplo, de los nietos recuperados. Y yo tenía la misma sensación, que en ese momento, cuando veía el video de la restitución de los restos, y cuando veo a los nietos recuperados en esa restitución, yo siento que cada uno de nosotros recuperamos nuestra identidad como país. De ese rompecabezas de nuestra historia, tanto como país y personalmente, yo creo que podemos saber quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos, es muy difícil proyectar, digamos, como sociedad lo que queremos ser, ¿no? Bueno, y hay frases respecto a esto que son muy bonitas. Panguitrus Mariano, en tus dos nombres ocurre mi propia vida. Por encontrarte a vos, me encontré a mí. Huyen despavoridos de su pasado sin saber que los llevan con ellos. Panguitrus, vos estás plantado, por eso pudiste volver, porque tenés raíces profundas, y ellas te gritaron fuerte hasta que las escuchaste y encontraste el camino.
Y siempre Eduardo, en un curso que hacíamos en la universidad sobre neoliberalismo y estado de excepción, siempre planteaba esta cuestión que para él la salida era volver a recuperar los valores de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y bueno, por último, hay una frase en el libro que dice Mansilla: un hombre es todos los hombres y una época son todas las épocas. Y yo pensaba que, bueno, ojalá hoy desde este humilde lugar, ¿no?, esta presentación del libro, que nos ayude a recordar, a mantener viva la memoria de lo que fuimos, para que en nuestros días podamos pensar una patria donde absolutamente nunca más nadie quede afuera. Antes de arrancar con las preguntas, quería agradecer a APE, agradecer a UTELPA, agradecer a Cristina y a Alicia, que también estuvieron en la organización, a Pamela y a Martín, que van a cantar después, a los medios que nos ayudaron a difundir este evento, y Cristina Rosas, que es una tatarañeta del cacique Mariano Rosas, me mandó un mensaje porque iban a estar acá con su hermana y con sus hijas, y por un problema de salud, en el último momento no pudo llegar, así que les mandaba saludos a todos. Me dijo que quería tener el libro de alguna manera, ella estaba en Hacha, y ella estuvo en el 2001, fue a buscar también los restos en ese... Sí. Así que bueno, les mandaba un saludo grande a todos, porque la idea era tener a Rosas y tener a Mansilla, que también es el que toca la guitarra, para seguir con esta cuestión de las contradicciones, pero bueno, no fue posible. Así que abrimos a las preguntas de... ¿no? Sí, Si vos querés decir algo. bueno, agradecer primero a vos. En realidad todo esto es producto del esfuerzo maravilloso, increíble de Mercedes. Y por supuesto, en fin, no quiero repetir porque Nada más te voy a olvidar. Además me voy a olvidar de algo. Pero fundamentalmente muchas gracias a ustedes, a todos ustedes por estar acá, por mostrar interés por estas cosas que parecen cada vez más diluidas en el pensamiento y en el diálogo cotidiano. Parecen como refugiados estos temas en un par de libros, en un par de historias, en un par de cuadros, pero que no tienen nada que ver con nuestro presente. Así que, bueno, esto es signo de que sí tienen que ver con nuestro presente, si no, ni yo hubiera escrito el libro ni ustedes estarían acá con cierta atención. Se me ocurre que digo, después de todo lo que se ha hablado, yo no tengo mucho que decir, salvo eso, conversar un poco acerca de por qué el libro o qué cosas se podrían pensar. En ese sentido, lo que pensé era como una suerte de conversación. No sé, se me ocurre que o ustedes preguntan o por ahí ustedes también, si quieren. ¿Alguno tiene ganas de hacer alguna pregunta respecto del libro, alguna duda que tengan? No haberlo leído, Claro. que nos cuente eso, cómo surgió la idea. ¿Cómo surgió la idea del libro? fue el punto inicial. Bueno. Voy a averiguar por qué fue que encendió la lamparita para... Bueno, en realidad fue, como en todas las cosas, una casualidad. Como en todas las cosas. Yo creo que las casualidades tienen que ver con los haceres. Yo estaba haciendo una película en el sur de la provincia de Córdoba, vinculada a la desaparición de los pueblos. En el caso que yo estaba investigando era Curapalihue, un pueblo que nació, se desarrolló, y me voy a parar porque además, bueno, pero me voy a parar, no creo que Me vas a cambiar. nadie diga levantate porque ya estoy. Ya lo sé. Y entonces, haciendo esa película, este pueblo nació, se desarrolló y murió en el lapso de 86 años. Entonces me empecé a preguntar por qué. Y haciendo ese trabajo empecé a conocer, por ejemplo, el Caldén y cómo y los trenes y la gente de la zona, y por supuesto eso me llevó a empezar a pensar en este universo que es la Pampa en el sentido del llano infinito que empieza en el sur de Córdoba y sigue, y ahí empecé a revisitar la excursión a los indios ranqueles, que la tenía como
una vieja novela olvidada realmente, y tuve a bien de que un director de teatro de la zona, porque estuve trabajando mucho con la gente del sur de la provincia, me mostró en un documento una cosa que me conmovió. Dos cosas me pasaron en relación a esto. Una, que me hizo leer lo que fue el texto sobre las exequias de Mariano Rosa, que salió publicado en el diario de La Plata, que realmente es notable como el periodista que hizo, el cronista de eso, estaba muy conmovido. Y bueno, y me logró transmitir 100 años después la misma conmoción a mí. Y bueno, eso me generó muchas preguntas. ¿Por qué una cosa tan impresionante, gente de todos lados que llegó a los 3 días en fin, a partir de eso empecé a averiguar más cosas. Entonces esa casualidad de estar haciendo una película que después descubrí que en realidad tenía mucho que ver. Yo decía, mira qué raro, no, ese pueblo desapareció por políticas de Estado que no ponen al ser humano en el centro de sus políticas, y por eso desapareció. Mucha gente dice que los pueblos desaparecen porque Menem cortó el tren. No, ojalá fuera solamente un gesto. El tren, es decir, la decisión de eliminar el tren es una de las múltiples acciones que el Estado ha hecho a favor y en contra de los pueblos, porque lo atractivo de esto, ¿qué descubrí yo? Que Curapaligue, voy a hablar muy poquito de Curapaligue, pero creo que tiene sentido. Curapaligue nace, pues llegaban los inmigrantes en masa a Buenos Aires y había gente afuera, literalmente, de los que llegaban, y le decían, oferta de terrenos, tal, había un trencito esperándolo, entonces subían, los inmigrantes subían y los llevaban a un lugar que se llamaba Curapaligue, como lo hicieron a lo largo de toda el tren, que ahora es la ruta. Bueno, entonces, y llegaban porque hacía falta que, por una política de Estado, se poblara una zona. 20 años después, hacía falta que los hijos de esos italianos, etcétera, etcétera, se fueran a trabajar a la Fiat y a la Renault en la ciudad de Córdoba. Entonces, no, esto no sirve para nada, esto es una porquería, no, vamos a la industria. Es decir, otra vez una política del Estado, y estoy hablando de políticos distintos, y de criterios distintos. ¿Qué pasó con esa industria? 5 años después quebraron todas, es decir, lo que duró, 10 años duró la industrialización en Córdoba, que pasó de tener 25.000 obreros industriales en las fábricas de autos a 2.000. Bueno, ¿y qué pasó con esa gente? Esa gente terminó en las vidas miserias de la ciudad de Córdoba portando fotos que habían traído de Italia. Entonces uno puede encontrar en viejos herederos de aquellos migrantes que pasaron por Curapaligue, en estos lugares, barriadas populares de la ciudad de Córdoba. Eso me llevó a pensar que el desarraigo era un tema central. Y ahí es donde lo uno inevitablemente al tema Mariano Rosa y del pueblo ranqueño en general, y en general de cualquier otro pueblo que fue atravesado por estas lógicas. Después del Estado hubo un gobernador que llegó a esa zona porque estaba toda inundada, en los años 90, y entonces llegó en helicóptero y todos los intendentes de la zona le decían, hay que hacer algo, señor gobernador, y él dijo una frase que lo catapultó al infierno, que fue, ¿y qué quieren que haga con el agua? ¿Que me la tome? Ramón Mestre se llamaba ese gobernador. El papá del actual, bueno, en fin, no importa, historias pasadas todas, pero quiero decir que las políticas del Estado, las políticas no ponen al ser humano. Nadie pensó en que la gente de Curapaligue quería seguir viviendo ahí y que no importaba si no daban las tierras, había que buscar la manera de que la gente pueda comprar. Un poco esa es la misma lógica que de pronto encuentro 100 años antes, porque en realidad la temática sigue siendo la misma, es el arraigo y el desarraigo.
Bueno, esa es la razón por la que arrancó esta historia. Sí, no, ya sé, hay que leerlo, pero por ahí. Bueno, ustedes lo leyeron, háganme preguntas. Hablando del personaje de Meyer, Ah, ¿cómo nació ese La expulsión a los indios ranqueles. Esta es una novela, está bien, esta es una novela que pretende ser una suerte de segunda expulsión a los indios ranqueles. Es una cultura soberbia insoportable. Es una forma de decirlo. Quiero decir, Eso era no. Eso era no. Esto no se decía. La expulsión a los indios ranqueles tiene una estructura literaria basada en la epístola. Entonces es Mansilla escribiéndole a un amigo sus anécdotas. Querido amigo, mirá lo que me pasó y ahora conocí, y se burla con él, es fascinante la escultura. Pero entonces me interesó de pronto quién era el amigo, Santiago Arcos. Santiago Arcos es un personaje muy interesante, muy interesante. Entre otras cosas, transitó la Comuna de 1870 en Francia, en París. Un hombre que era de izquierdas, un hombre muy rico, de una familia muy importante de Chile. Su papá fue el fundador del Banco de Chile, para que se den una idea de la importancia de este tipo al que se le mandan las cartas, que poca gente sabe de él. Amigo de Sarmiento, amigo de Mansilla, amigo de muchos, pero se volvió de izquierda, se volvió un hombre, se fascinó con la Comuna, y entonces en ese diálogo inventado entre Mansilla y su amigo, yo dije, bueno, yo voy a recuperar a Mansilla como personaje, pero ahora 50 años después, ya un hombre de más de 80 años, y entonces pensé que también él necesitaba con quién dialogar. Y entonces pensé en quién sería idóneo para ese diálogo. Bueno, también un hombre contracultural, en todo sentido. Y por eso su amigo Meyer, que la conocerán si leen la novela, es un anarquista judío. Es decir, es como la otredad, así como Mariano. Bueno, y entonces ahí entra el otro tema. Entonces, por eso aparece este personaje, que es un personaje que sirve justamente en este sentido. Por otro lado, a su vez, es una novela que tiene su estructura, se basa en un espejo, es decir, está Mansilla por un lado, como la representación de un ser argentino, y está Mariano como la representación de otro ser argentino, ambos argentinos, y por eso los pongo en una suerte de confrontación. No hago hablar o hablo a través de Mansilla, entre otras cosas porque es blanco, porque digamos, estoy más cerca, porque tuve un problema ético, tuve un asunto ético que resolver. ¿Quién soy yo para hablar en nombre de Mariano Rosa? O sea, se me hizo absurdo, se me hizo ridículo imaginar que yo tenía derecho a meterme en una cultura que desconozco y a la que respeto, y justamente a la que se le ha quitado permanentemente su palabra. Entonces, darle la palabra me parecía éticamente de una falta de respeto. Entonces, casi todo, salvo 2 cartas que sí me atrevía a engañar al lector, en el sentido de que pongo que la escribió Mariano, que no es cierto, no las escribió, pero que tienen fui lo más respetuoso un poco en la intuición de qué podría haber pensado él. Son cartas a donde Mariano le pregunta al cura que lo acompañó, al padre Donati, también lo hago hablar al padre Donati, que tampoco es cierto que le haya dicho todo lo que decía. Sí, hay muchas mentiras en esta novela, en realidad no quedan nada, es cierto. Pero ¿para qué le doy palabra a Mariano? Para que se pregunte cosas. Entonces le pregunta al cura, Mansilla vino acá y dijo tales cosas, y después está haciendo otras cosas, porque desde 1870 que se conocen, hasta que
muere Mariano, son 7 años. 7 años donde Mariano, ¿por qué no se iba a preguntar? Y este infeliz que vino acá a proponerme pactos y maravilloso, y dijo que qué bien había dormido en mi toldería y no sé qué, ahora anda escribiendo en los diarios que hay que matarnos todos. Entonces él le pregunta, dice, el hombre, el blanco, el otro, ¿realmente cambia tanto de opinión? ¿Es normal tener, son 3 en 1? Porque a su vez el libro gira mucho alrededor de las múltiples personalidades de Mansilla. Un dandy, un poderoso playboy de la época, para decirlo de una manera, muy rico, muy culto, un gran viajero por el mundo, de una familia importantísima. Recuerden que es hijo del único hombre en la tierra que fue capaz de parar a los 12 ejércitos más poderosos del mundo en una sola batalla, ¿no? Papá de Mansilla, Norberto Mansilla, es el que hizo la vuelta obligada. 7 horas frenó a los 2 monstruos. O sea, pero además era el sobrino predilecto de don Juan Manuel de Rosas en el apogeo de su poder político, cuando era el hombre fuerte de Buenos Aires. Y ahí empiezan las coincidencias, cosa que a vos te gusta mucho. La coincidencia de que Mansilla se vincula, él, el sobrino de Rosas, con el ahijado de Rosas, y pueden dialogar también en términos afectivos de una persona. Entonces había demasiadas cosas como para dejarlas pasar. Entonces, bueno, a partir de ahí surge esta narración. Con, sí, una especie de libertad o libertinaje, digamos, que me permitió eso, inventar una especie de segunda expulsión. En realidad, aquí se dice, es lo último que voy a decir de la novela, que es que en realidad Mansilla vino 3 veces al Eunuco. La primera, la que todos sabemos; la segunda, cuando murió Mariano, y él viene y participa. Es mentira, por supuesto, es mi Mansilla el que viene y está en la muerte y tiene un diálogo antes de morir Mariano que a mí me parece central, por lo que dice, no sé si están de acuerdo. A mí me gusta mucho, me parece emotivamente muy fuerte, que a su vez permite el vínculo con la hijada de Mansilla, que se la lleva, en fin, hay 1000 cosas, pasan muchas cosas en términos de narración, de relato, de anécdota, digamos. Bueno, entonces un poco es eso, es pensar un Mansilla arrepentido que se pregunta, furioso con su patria, realmente está enojado con la Argentina, desprecia a la Argentina. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado una sociedad que realmente incapaz de realmente constituirse, por lo tanto arrepentido, resentido, y asustado por eso, es que decide hacer un gran sacrificio en su vida y venir y tratar de rescatar esa cabeza que él en su imaginación pensaba, con eso se va a restituir cierta armonía, por lo menos en él, claro. También me llamó la atención de lo del centenario, ¿no? La fecha del centenario para ir a sacar la cabeza y claro, ¿no? me pareció simbólicamente muy fuerte que justamente el día que se celebra en en La Plata, en Buenos Aires, los grandes actos del centenario, fueron actos muy importantes. Realmente eso lo estudié muy bien, fue una cosa brutal, porque además recién iluminadas las grandes ciudades de Argentina, estas dos, las grandes ciudades del mundo, y la otra sería por un páramo, y en medio de eso el loco Mansilla, que siempre fue muy intrépido también, de pronto, a pesar de su vejez y todo esto, dice, bueno, yo como castigarle, es como simbólicamente, sí, vos estás festejando esta patria llena de sangre, bueno, yo lo que voy a hacer es restituir la verdadera, la otra posible patria. Voy a intentar, con un hecho simbólico 100%, digamos, 100% simbólico, no voy a decir que pasó. No, estamos spoileando. Sí. Bueno, no, esa es la referencia al centenario, ¿no?
Además me sirve, yo pienso que hice una novela, efectivamente, que ustedes ya lo dijeron muy claramente, una novela sobre el presente, que entre otras cosas es muy difícil imaginar una novela sobre el pasado. El presente siempre es una especie de jalón y atravesada por la propia historia del que escribe. Para mí la idea del desarraigo, la idea de la distancia, la idea del exilio son absolutamente fundamentales en mi propia vida, y entonces era muy difícil que piense de otra manera. Bueno, yo cometí un error cuando arrancamos, porque por ahí muchas personas no te conocen, y no dije que él, digamos, es antropólogo, es realizador, ha trabajado en cine, guionista, además de escritor, y vive en Córdoba y también en México. Se exilió en la época de la dictadura, y por eso van a ver que todo el tiempo habla del desarraigo. Nadie está hablando de él. Pero esta cuestión del cine y de ser realizador, a mí me parece que lo que tiene también el libro es que es muy cinematográfico. O sea, yo, cuando lo estás leyendo, estás viendo esas imágenes que plantea, yo creo que se tiene que venir a la película en cualquier momento. Soy un productor, quizás alguien que decide los pocos millones de dólares. Es imposible hacer una película. Pero sí, claro, toda mi escritura está muy llena del suspenso del cine. Bueno, no sé, Hay muchas cosas que uno estaba por preguntar que se van aclarando. Mientras ustedes están hablando, para conocer. Claro. ¿Alguna cosa, digamos, qué hechos reales podés destacar, aunque algo ya has dicho, que has usado en el libro? No, bueno, en realidad es como la base, digamos, hay un momento que Mansilla, ya viejo, le cuenta a este amigo todo lo que está en la excursión de los Indios Ranqueles, pero desde otro lugar. Es decir, ya no lo cuenta como lo contó, con esas ironías, con esos juegos, con esos, con todo lo que hizo en la excursión, sino que ya es un viejo que medio que inclusive llega a decirle a Eduarda Mansilla fue la hermana que es una escritora genial. Yo les recomiendo, ya están todos sus libros reeditados, realmente fantásticas. Así que yo creo que Mansilla, Lucio tenía cierto recelo, cierta envidia. O por lo menos a mí me gustó jugar con eso. Y él tiene permanente diálogo en la novela con Eduarda. Y entre otras cosas, siempre le está hablando, le está diciendo de su frustración, inclusive llega a decirle, ficcionalmente, que él está arrepentidísimo de la expulsión de los Indios Ranqueles y que si tuviera valor la quemaría. Con esto lo que quise insistir es en esta especie de arrepentimiento, de cuestionamiento y también de un pensamiento de un hombre moderno capaz de sustituir sus propios criterios y modificarlos, cosa que me hace valorarlo mucho a Mansilla. Por supuesto que yo no me quedo con el Mansilla que dijo sí, mátelo a todo y firmó el decreto para que Roca haga su campaña. Evidentemente no, lo que quiero decir es que esa riqueza de pensamiento, esa capacidad de volver atrás y adelante, yo creo que la tuvo, yo la exageré, quise un Mansilla porque estaba pensando no solo en el personaje, sino en una reflexión acerca de qué es ser argentino, un hombre, hoy creo que lo comentaba en la radio, digamos, un hombre que en 1870 dice no es posible nuestra patria sin los pueblos originarios, y 7 años después dice hay que matarlo a todos los pueblos originarios, es una brutalidad, pero bueno, bienvenidos a Argentina, ¿no? Porque este es un país que está lleno de esta, y es cierto lo que vos decís, la modernidad está llena de esto. Y en la época, no en la época, hoy. Y a propósito de eso,
Hoy Mercedes hablaba de la insistencia de Eduardo, en el curso que está dando, de recuperar valores de los pueblos originarios como un camino de una salida del momento que se vive. En la novela contás que al cura le pregunta Mariano ¿cómo es eso de que el hombre blanco diga una cosa y después diga otra? Y a la vez recuperás la figura de Mansilla como un hombre de contradicciones y que justamente eso tiene el valor en el mundo contemporáneo. ¿Cómo unir todo eso? Claro, ¿no? sí, Porque bueno. ¿cuáles son los valores a los que refiere Eduardo que habría que retomar? Y si esos valores están representados por esa afirmación o esa duda de Mariano ante el cura, y contradictorio esto sería con el hombre moderno que sería Mansilla. Claro, sí, yo creo que es contradictorio. Primero, digamos, los valores, el planteado me parece el más evidente, es decir, un pueblo que en vez de asumir que la tierra es una propiedad, se siente parte de ella. Bueno, ahí ya hay una diferencia tan abismal que habla de dos culturas realmente distintas, ¿no? Se fundan culturas distintas a partir de esa experiencia, de una experiencia vital, sentirse parte de la tierra o asumir que la tierra es un objeto, ¿no? En términos de esta paradoja, yo creo que el valor de la capacidad de cambiar y de pensar las cosas de otra manera, en el sentido de Mansilla, que decía, no es contradictoria. Es decir, por supuesto, hay un Mansilla que a uno, en la parcialidad del cual lo ve, le parece más obvio. Hay que acordarse de que en este país la mayoría de los intelectuales, la mayoría, sigue pensando que Roca es el que construyó a este país. Sarmiento, Sarmiento, etcétera, etcétera, Roca. O sea, yo no me podría poner en el lugar de una especie de verdad única. Yo creo que hay certeza, hay toda una construcción, ahora hay toda una construcción del país y una construcción intelectual del país que defiende los criterios que también defendió Mansilla en ese lugar. Lo que me parece más que valorable, interesante, reconocer esas capacidades de asumir pensamientos distintos, digamos. Sí. Justamente en eso estaba pensando, porque nosotros cuando, bueno, soy María Inés Canoe y vengo en representación del Consejo del Hongo, ¿no? Nosotros cuando pensamos a Mansilla, lo pensamos desde la óptica de alguien que nos traicionó, de alguien que vino con una palabra, firmó un tratado de paz, prometió amistad entre los pueblos y luego se fue y hizo todo lo contrario. Entonces, para nosotros, o sea, Mansilla no es una figura destacada para el pueblo raquel, pero a pesar de eso tenemos que reconocer que después de todos los procesos de invisibilización que sufrió nuestro pueblo, si no fuera por Mansilla, y si no fuera porque Mansilla, a pesar de ser de la generación del 80, tenía una mirada más, un poco más ácida en cuanto a lo que era la civilización en realidad. Y es como que, si bien él nos veía desde la óptica del civilizador, había cosas que dejó plasmadas que daban a que la gente se preguntara si era así, si realmente nosotros éramos los incivilizados. Digo esto porque se han hecho muchísimas, ahora es como que está Mansilla ha salido a la luz y colgadito de Mansilla vamos los ranqueles también visibilizándolo nuevamente acá en este país. Pero se han hecho muchísimas películas, ahora se están haciendo reediciones, películas, documentales, y hay pocos documentales en los que realmente vienen y nos preguntan a nosotros qué pensamos. A ver, ¿y ustedes qué piensan de lo que pasó? ¿Qué fue ¿Cuál es la voz de ustedes? Sino que todos es desde la palabra de Mansilla que se construyen.
Y incluso hay un documental que es el que hicieron las universidades, en que encima de que en las escuelas y en todos lados siempre nos han estereotipado y han dicho el indio en Chiripá, descalzo, desnudo, como si acá no hiciera frío y anduviéramos en el Caribe, no sé. Y en el documental aparecemos comiendo con la mano así una yegua que están carneando y todo sucio y nadie se puso a leer cuando nosotros contamos que para nosotros era sagrado a las 5, 6 de la mañana, antes de que salga el sol, ir a bañarnos porque teníamos que recibir el sol purificado y limpio. Entonces era raro pensar que estuviéramos sucios, rotosos, cuando no era así. Y esa es la óptica que se usa. Entonces es importante para nosotros esa consulta, ese decir, bueno, si construimos esto, veamos qué es lo que piensa el otro lado, cuál es la cultura del otro lado. Y me llamó mucho la atención lo que dijiste vos, Mercedes, porque vos hablaste de los 2 genocidios, que quedan un poco también plasmados en el libro. No lo he leído, pero ya tengo muchas ganas de leerlo. Y fíjate vos cómo es así el tema, que nosotros, yo soy una de las personas que siempre mantuvo ¿por qué el 24 de marzo, que es el Día de la Memoria, recordamos un genocidio? Uno. Cuando hubo más genocidios. ¿Por qué? ¿Por qué los muertos que valen son los que eran blancos? O sea, hasta el día de hoy, nosotros nos sentimos separados, el otro, como decís vos, que no es, el otro que no es. No somos humanos, por lo tanto los derechos no nos asisten. Eso es lo que uno siente, porque mi papá, que fue el que coordinó el regreso de Mariano Rosas en el 2001, fue el que hizo toda la coordinación, el que solicitó los restos, el que trabajó para que se haga la ley que permitía que el Museo de la Plata nos entregue los restos, junto con muchos hermanos de nuestro pueblo, pero fue el que encabezó esa restitución. Mandó muchas notas para el Bicentenario de la Argentina a la Presidencia de la Nación, solicitando simplemente que se reconozca el genocidio y que se pida perdón. Que se pida perdón a los pueblos originarios, porque los pueblos originarios construyeron este país. Y no lo digo de la boca para afuera, porque otro de los procesos de invisibilización, como contaban que la historia la escribió Sarmiento, Mansilla y tantos otros próceres, entre comillas, que al día de hoy todavía tenemos las estatuas y los signos en las escuelas, no cuentan que en 1819 se firmara un tratado de paz, que gracias a ese tratado de paz no ingresaron los españoles a Argentina y que los ranqueles fueron aliados. No cuentan que los ranqueles cruzaron con San Martín la cordillera para liberar toda América. Y hay un montón de cosas que no cuentan, de las cuales nosotros estuvimos continuamente construyendo este país. Y cuando el país se le ocurrió que ya no éramos útiles, nos traicionaron. Entonces, es importante justamente ver cómo se han construido todos esos procesos sin nosotros, alejándonos, poniéndonos a un costado. ¿Por qué? Porque si contaban cómo era la verdadera historia, no se puede justificar lo que pasó. Es injustificable. Y agradezco que se estén empezando a escribir estas cosas, este revisionismo histórico, así sea en una novela que sea de ficción. Y me gustaría que cuando se hagan estas cosas que seamos consultados también con nuestra voz, nuestra palabra, porque como dijo el hermano acá, tenemos mucho para aportar a la sociedad actual. Mucho. Sí, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Con Pamela Díaz y Martín Mansilla. Me gustaría Sí, retomar algunas por cosas favor. que dijo. Fue interesante lo que plantea María Inés, en tanto y en cuanto a la construcción, ¿no?, de estos personajes que de alguna manera son intelectuales orgánicos, la idea de Gramsci, de la generación del 80, y van a conformar una idea de patria. Y quizás lo que es interesante, por lo menos para situarnos en lo que significan los libros, ¿no? Los libros son un mosaico de citas, ¿no? Tienen una función intertextual, se alimentan de uno a otro. Y lo interesante de esa época es que la literatura
sabía bien que escribía. Es decir, cuando Sarmiento escribe Facundo sabía lo que escribía. Mansilla cuando escribe La Excursión sabía, pero más sabía Ceballos todavía. Porque Ceballos lo manda al perito Moreno a hacer una excursión, ¿no? Una exploración al Río Negro y al Limay para ver hasta dónde podían extender la frontera. No solamente iba en la faz científica, sino que iba a espiar cuántas lanzas había, cuántos indios estaban armados y todo aquello, y cuando vuelve le da toda esa información a Estanislao Ceballos. A partir de esa información científica, en esta idea, ¿no?, de Hayden White, de que la historia se escribe en forma de literatura, o la historia se convierte en una herramienta literaria, Ceballos escribe La conquista de las 15.000 leguas. Y ese libro es el libro fundamental que le da el basamento al ministro de Guerra, de la Roca, para convencer al Congreso para que financie la conquista. Es más jodido Ceballos que Mansilla. E incluso Ceballos va a ir más allá, porque no solamente va a escribir este libro, sino que después va a apoderarse del capital simbólico de los pueblos originarios y va a escribir el viaje al país de los araucanos, va a escribir el linaje de los Roc, de Calfugurá, el linaje de Paninturgor, y ahí va a inventar una casica encima, que es Relmún, que la retoma Bustriacio en su primer libro, ¿no? Es peor todavía, y ahí va también un poco lo que contaba Eduardo, en esta cuestión de cómo un Estado construye esto que es el genocidio, pero también construye el ultraje cultural. Había que vaciar esa cultura. Y hay un concepto que usó ahí Eduardo muy interesante, que es el de estar situado. Es decir, estos intelectuales orgánicos siguen pululando en la construcción de historia oficial mitrista. Y quizás uno de esos hombres de nuestro siglo XX, estamos en el siglo XXI, es Félix Luna con Soy Roca. Esa novela que reivindica nuestra contemporaneidad, de nuevo a Roca, y lo instala en la discusión contra Baia, ¿no? Pero a raíz de esto va a estar una discusión muy importante en la construcción del significado de los pueblos originarios. Quizás el primero que patea el tablero es Rodolfo Puyo, cuando dice que tenemos que tener una filosofía netamente americana basada en nuestros pueblos originarios. Y él va a decir el heredor contra el perfume. Y ahí va a decir lo del estar situado. Él va a fijar la posición ahí, por eso es tan importante esta discusión de los intelectuales orgánicos. Es decir, la literatura estaba aliada a la política en esos momentos. Y en estos momentos también tiene que ser como herramienta. Claro, sí, digamos, la sensación es que todo lo que se pueda hacer para, digamos, son todas herramientas, son exclusivamente políticas. Diría que es casi imposible imaginar una literatura no política, más allá de eso, de que sea histórica o no, ¿no? Y por supuesto, y la intención es una herramienta más, justamente en la búsqueda de repensar la historia a partir de nuevas estructuras que permitan una nueva forma de imaginarnos en este mundo, ¿no? En el mundo de antes, de los indios, los ríos eran ríos, los pájaros cantaban, el fuego soltaba los espíritus del monte cuando brillaba en la catedral de los fogones. En el mundo de antes, el de los indios, nos miraban los lagos por los ojos de sus peces y las araucarias resistían para que los vientos no soplaran la luz de las estrellas. La tierra respiraba hondo cuando madrugaban los caracoles. Eso era antes, cuando allí vivían los indios. Ahora que el dinero alquila los lagos y decide la muerte de la araucaria, ahora siento mucho miedo por la vida. Horizontes de sangre, de sombra y duelo, los huincas de racebo quieren tu suelo y
estrella por Poitevin. El triunfo es de ellos, ay cacique Manuel, ya no hay remedio, a la huella, vamos siguiendo el rastro de Manuel por el desierto, a la huella, ahí va y gorrita, no se pierdan tus pasos, la pampa grita. Manuel, Nahuel del monte, Manuel vencido, no abandones la Mapu, donde has nacido, no abandones la Mapu, de tus desvelos, que la muerte te espera, allá en Anielo. De Manuel por el desierto, a la huella, ahí va y gorrita, no se pierdan tus pasos, la pampa grita, no se pierdan tus pasos, la pampa grita. Trayendo nuevamente al querido Guillermo Ersel, que todos sabemos que fue un luchador incansable en estas cuestiones. En este caso está dedicado a Juan Carlos Restregazo Ortiz, el último camarín. Entonces dijo: yo, el Juan Cacurá, el gran penca Juan, descendiente cósmico y voluntario de la dinastía de los Piedra, te designo con todos los honores abuelo del monte. Inclinó su vaso y regaló el vino al tierno regazo del abuelo. Sobre malones de verdes plumas se abrió el cielo y todo se hizo luz. Vargas, piquillines, lagunas, flamencos. La sal florecía de 1000 colores bajo el cielo limpio de octubre. Los loros gritaban al mundo el milagro del monte, poblado otra vez de su pueblo originario, y el caldén del vino gozaba la efímera dicha de mojar sus raíces en ese reino pretérito de la pampa india que habitaba. Fue ese momento breve, ese instante en que el árbol se bebió hasta la última gota del vino hecho cascada desde el vaso del padre del canto, del Juan Capayún convertido en machi, para evocar los sueños de los dueños antiguos de la tierra. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiere oír que oiga.
recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.